yo les voy a exponer un trabajo que hemos venido gestionando en el Tecnológico Hermosillo ya cerca de un año, que empezó como un experimento académico y que ha ido evolucionando. Más allá de la tecnología, ahorita el enfoque va más hacia cómo impactamos a la sociedad y al medio ambiente. En ese sentido, pues les voy a platicar un poco de cómo vemos el sector educativo dentro de este problema de cambio climático, cómo el ITH, en este caso particular, se ve afectado por las políticas públicas y cómo nosotros asimismo podemos hacer uso de esas políticas públicas para involucrarnos en la solución del problema del cambio climático. De ahí proponerles cómo pensamos en el ITH que se puede mitigar un poco el problema del cambio climático y darles a conocer nuestras expectativas. Si nosotros vemos al sector educativo, pues normalmente su trabajo es generar ciencia, tecnología, recursos humanos. Con lo que ha sido la ley de cambio climático, eso se ha modificado un poco. ¿Por qué? Tenemos compromisos como país que cumplir en términos de cambio climático. Ha habido colaboración, capacitación por parte de organismos internacionales como es la UNESCO, como es la Unión Europea, que ha propiciado el intercambio académico, la capacitación, la formación de recursos humanos. Eso modifica un poco nuestro quehacer en el sector educativo. ¿De qué manera? Me brinqué una. Se sigue generando ciencia, pero ya hay ahorita la conciencia de que hay un problema a resolver: cambio climático, la contaminación ambiental. Estamos generando tecnología para tratar de mitigar ese problema. Estamos generando los recursos humanos, eso es algo que es innato de un sistema educativo. Pero también ya estamos empezando a hacer conciencia. Empezamos a poner en nuestra currícula qué es el desarrollo sustentable, cómo debemos de tener un comportamiento, vamos a decirle, moral con nuestro medio ambiente. Pero no es suficiente. Desde nuestra perspectiva, el sector educativo debe ser algo más que eso, debe ser un agente activo en el cambio, en la implementación de soluciones para la mitigación del cambio climático. México, dentro de ese contexto, se ha fijado metas ambiciosas. Para el 2020 tenemos que reducir de 872 billones de toneladas de CO2 equivalente que se estarían enviando al ambiente. Si no hacemos nada, tenemos que reducirlo un 30%. No es fácil. Y más todavía, al 2050 tenemos que reducir al 50% lo que se emitió en el año 2000. Tarea enorme. ¿Cómo el Tecnológico de Hermosillo puede entrarle a este problema? Es un problema de nación. Bueno, con la ley del cambio climático ha impactado en el desarrollo de ciertas políticas nacionales. Está el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Educación, el Programa Sectorial de Energía, que todos ellos han generado programas que, si uno busca oportunidad, hay formas de impactar y de decir: yo quiero ser parte de la solución, ayúdenme a ayudar. Tenemos varios programas en los cuales el Tecnológico de Hermosillo ha dicho: nosotros podemos hacer algo, y estamos trabajando en ese sentido, de manera de localizar cuáles son los objetivos, cuáles son las metas específicas en donde nosotros nos permita ir, tocar la puerta y decir: aquí, miren, aquí estamos. ¿Por qué lo queremos hacer? El Tecnológico de Hermosillo es parte de un sistema nacional de educación. Somos más de 260 instituciones en todo el país. Como sistema educativo somos el más grande del país. A lo mejor como escuela, aquí en Hermosillo, somos una pequeña parte de lo que la Universidad de Sonora atiende. Y tiene sentido, la Universidad de Sonora
es la máxima casa de estudios del Estado. Debe de atender una mayor cantidad de estudiantes. Pero tenemos nosotros la oportunidad de desarrollar una solución que es reproducible en la mayor parte de nuestro territorio nacional a través de un sistema educativo. He ahí una de las fortalezas que vemos en nuestra solución. ¿Qué nos motiva? Y no están en orden de importancia, fueron como se nos fueron viniendo a la mente el recuento de por qué empezamos esto. Tenemos un crecimiento de la población estudiantil, es una de las políticas del país, tenemos que ampliar cobertura, pero eso genera problemas. ¿Dónde vamos a atender a los estudiantes? Nuevos edificios. ¿Qué lleva eso? Salones que deben de tener iluminación y aire acondicionado. Consumo de energía que genera contaminación. Tenemos problemas porque CFE dice ustedes nada más pueden consumir una cierta cantidad de energía porque está en su contrato. Pero resulta que en verano esa cantidad se sobrepasa. ¿Qué lleva a pasar? Se corta el servicio, se activan protecciones, perdemos horas hombre en el aula y en los laboratorios. Es un problema grave para nosotros. También con todo esto que los activos deben de mejorar su desempeño, pues estamos comprometidos con un sistema que tratamos de eliminación, desechos tipo aceite, químicos, pero está trabajando en la implementación, en el diseño de un sistema de gestión de energía. Empezamos nosotros a decir, hey, nosotros contamos. Y el otro es el compromiso con nuestro entorno. Cuando nosotros tenemos problemas de cortes de energía, las colonias que están alrededor del Tecnológico Hermosillo también sufren. Hay un exceso de demanda y se activan protecciones en otras partes. ¿Qué es lo que pasa? Cortes. ¿Cuándo? Cuando la temperatura rebasa 40, 45 grados, todas las refrigeraciones al tope, tenemos el problema. Entonces, tenemos que resolver ese tipo de situaciones. Esta es una gráfica de cómo se ha comportado la demanda de energía eléctrica del Tecnológico Hermosillo del 2011 al 2014. Curiosamente, los picos son en la temporada de verano. Deberían de no ser tan grandes porque se supone que tenemos 2 periodos normales de trabajo que termina en junio y el otro empieza en septiembre. Sin embargo, los cursos de verano en el Tecnológico de Hermosillo, al igual que en la Universidad de Sonora, es algo que ocurre siempre, de manera de que seguimos teniendo picos de demanda muy grandes. Consumimos en promedio cerca de 2.2 gigawatts hora al año, una facturación de más de 4 millones de pesos. Es un problema interesante de atacar. ¿Cómo visualizamos la solución a este tipo de problema? De 2 maneras. Una es reduciendo nuestro consumo, haciéndonos eficientes. ¿Cómo podemos hacer eso? Cambiando iluminación. Es la forma más sencilla, ni siquiera tenemos que invertirle en alta tecnología. Agarramos nuestras lámparas fluorescentes, las tipo T8, quitamos balastros y metemos lámparas LED. Nos van a durar 5 veces más, nos van a consumir un promedio de un 40-50% menos de energía, dependiendo del tipo de lámpara que reemplazamos, y con eso tenemos ahorro. Bajamos. Pero ¿qué pasa si le empezamos a meter un poco de inteligencia? ¿Qué pasa normalmente en las aulas? Sale el profesor, a veces se quedan los estudiantes, a veces se van, lámparas prendidas. No hay quien use ese recurso, se está desperdiciando energía. Vamos metiéndole inteligencia. Cuando no haya necesidad de uso de lámparas, que se desactiven. Temperatura, es un problema importante en la región. Lo mismo, no se va a utilizar el aula, pues en lugar de apagar la refrigeración, podemos mover el punto de operación, en lugar de que esté en 25 grados, pues lo subimos a 27, 28.
de manera de que antes de que se vuelva a utilizar, podamos regresar a una temperatura de confort. Con eso también generamos un ahorro energético, al utilizar de una manera más eficiente nuestros aires acondicionados. La segunda vertiente es, genero mi energía. ¿Qué es lo que tenemos de sobra en el norte del país? Sol. Hay que usarlo. Esas son las dos vertientes que estamos proponiendo como una alternativa para mitigar efectos de cambio climático. Las lámparas, aquí estoy poniendo el tipo de lámpara que consume más energía y produce menos iluminación y que se utiliza en todas partes. No es la fluorescente, que es más o menos eficiente, sino la que utilizamos en los espacios abiertos. Ahí tenemos un potencial de ahorro muy grande, donde de pasar de una lámpara de 250 watts, podemos pasar a una de 100, con la misma cantidad de iluminación, pero con mejor calidad. Son de esos pequeños detalles que se pueden hacer para ahorrar en energía. La otra es, podemos desarrollar tecnología, es una de las obligaciones de nosotros como una institución de educación superior. Generar un sistema de control de edificios en donde nosotros le podamos decir a cada uno de los edificios cómo debe de comportarse. Y dentro de los edificios tener un agente que se va a encargar de seguir esas instrucciones. De manera de que si yo pierdo mi conectividad en la red interna, siempre podré estar seguro de que vamos a seguir teniendo un control en cada uno de los edificios. Dentro de los edificios vamos a generar una propia red interna en donde cada lámpara, cada aire acondicionado va a activarse y desactivarse de acuerdo a la planeación. La otra parte, ¿cómo generar energía? Esa es una foto del Tecnológico Hermosillo. Tenemos mucha área, tenemos muchos techos en donde lo único que hacemos es recibir sol. Tenemos 17,500 metros cuadrados de techos, estacionamientos, ahí caben paneles solares. Esa es nuestra apuesta. Con este uso de áreas muertas, podemos generar 4.2 gigawatts de energía al año, mucho más de lo que requiere el Tecnológico Hermosillo para operar. En ese sentido, podríamos estar regresando energía a la comunidad para evitar esos problemas de los que les hablaba en época de calor sobre todo. La tecnología solar, los impactos de salud, es lo que les decía, esto salió como algo meramente técnico, ¿cómo le hago para ahorrar energía? Y salió, ¿cómo le hago para impactar en las metas del país de reducción de contaminación? Haciendo los cálculos de toda la energía que se estaría generando y dejando de consumir, vemos que el Tecnológico Hermosillo podría estar impactando en este porcentaje de la meta al 2020, en cuanto se ejerza, termine de ejercer el proyecto. Dicen, no es mucho, estamos hablando de 0.0011%. Lo multiplicamos por un sistema que tiene 260 instituciones, ya a lo mejor nos podemos acercar a una décima de punto porcentual. Ya es algo importante tomando en cuenta de que el sector educativo no tiene como prioridad ni la transformación de productos ni la generación de productos. Damos un servicio y aún así podemos impactar en el cambio climático, ser parte de una solución. La generación de recursos humanos es importante, por supuesto. Hemos estado trabajando en prospecciones económicas en donde la parte de eficiencia energética siempre es la que es más rentable. El tiempo de recuperación es más corto, la inversión menor,
Por lo tanto, la hemos separado de lo que sería la generación. Necesitamos otro tipo de financiamiento para poder acceder a esto. Como conclusión, antes de que se me vaya demasiado el tiempo. Ay, ya esto es lo último. Estamos presentando una alternativa para la mitigación de la emisión de gases de efecto invernadero en una escuela donde lo que se busca es decir, nosotros no nada más generamos tecnología, recursos humanos, somos parte de la solución. Nosotros les podemos decir que esto funciona, ser un ejemplo para la sociedad y vincularnos con ella. Agradezco su atención. El último es un pequeño comercial de lo que es nuestro proyecto, como nos vemos, y pues, gracias.